el nuevo mandatario de los Estados Unidos. Pues Camila, vamos a hablar un poco de historia. Le traigo un invitado para que usted le haga la primera pregunta, pero yo tengo que hacer un desglose de quién es. El día de ayer muchos fueron los personajes que pasaron por los canales de televisión de los Estados Unidos. Uno de ellos fue Tamaj Boston. Tamaj Boston es tal vez considerado el historiador más importante de Texas. Ha escrito 5 libros, Camila, y uno lo ha podido ver con algunos expresidentes, con algunos senadores, con miembros de la política de los Estados Unidos a lo largo de muchos años. Y nos puede explicar muy bien, bueno, qué significa esto, esta decisión de Joe Biden, y si en algún momento en la historia de los Estados Unidos se había vivido esto, que un presidente en carrera decidiera 4 o 5 meses antes de la elección bajarse, retirarse de la contienda electoral. Pues vamos a ver si ya tenemos al señor Boston en la línea para saludarlo, para preguntarle precisamente sobre cómo cree que los Estados Unidos van a recordar a Joe Biden. Más allá de que seamos usted y yo, o aquí Lucas y Sebastián, discutiendo cómo recordarán los norteamericanos a Biden, sino él, conociendo la historia de ese país, siendo uno de los historiadores más reconocidos, ¿cómo cree que lo van a recordar? Que finalmente, pues Biden ya en estos 6 meses y con esa decisión, Gonzalo, se terminó jugando su legado, que incluso algunos llegan a comparar su decisión con la decisión que tomó George Washington cuando dijo que no iba a volver a intentar reelegirse. Eso es así. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, porque hay que cobrar, ¿no? ¿El almuerzo dónde va a ser? O la cena, de alguna otra forma, porque recuerde que yo le había mencionado a usted, Camila, que el señor Biden se iba a bajar. Incluso habíamos hablado de quiénes serían los posibles sucesores. Estaba Kamala Harris, sin duda alguna. Ahora bien, el partido demócrata está dividido. Todavía faltan algunas adhesiones que todavía no ha recibido Kamala Harris, sobre todo la más importante, Barack Obama. Entonces, la pregunta es, ¿Barack Obama va a endosar a Kamala Harris? Esperemos que sí, por el bien de los demócratas, dirían ellos. El señor Boston está con nosotros en la línea. Mr. Boston, welcome to Blue Radio. It's a pleasure having you here. Thank you. Glad to be on your show. We were discussing with our partners what would be Biden's legacy for the United States. And I wanted to ask you that. What do you think is going to be his legacy? How history is going to judge Joe Biden in the U.S.? I think history is going to have a split decision. I think those who are anti-Trump Americans, and there are lots of them, are going to think that Biden is some kind of a hero and that he's had some kind of a successful presidency and that he finally did the right thing by not pursuing a second term. I think that's going to be many people's version of the legacy. The other group is going to have a very different perspective, that he lacked mental acuity for much of his presidency. He and his supporters and the media hid it from the American people for years until the fateful debate 3 weeks ago, that he hung in there against the wishes of his party and obviously putting the American people at risk by having a president of the United States who can no longer complete a sentence. So I think he's going to have a very mixed legacy in terms of people who regard themselves as Democrats. They're going to view him largely as favorable. They're going to ignore the open borders and all that went with it. They're going to ignore the widespread inflation and the drop in wages. They're going to ignore the disastrous withdrawal from Afghanistan and the weakening of America's position in the world and the strengthening of America's enemies in the world under Biden's leadership. And the people on the other side who will have a very dim view of Biden's legacy will think he was a weak president, he was an unsuccessful president, and thank goodness we got him out without the possibility of having a second term. So a very split opinion on his legacy. Allow us to translate, Mr. Boston. Yo le preguntaba a nuestro invitado, al historiador presidencial de los Estados Unidos, Tamaj Boston, Lucas, sobre lo que estábamos hablando con Gonzalo, y es, ¿cuál cree que va a ser el legado de Joe Biden? ¿Cómo lo va a juzgar la historia y cómo va a juzgar la historia su presidencia? Nos dice Camila, el señor Boston, que acá hoy va a haber opiniones divididas. Están esos estadounidenses que son de alguna manera anti-Donald Trump,
anti-Trump, y muchos de ellos pueden ver a Biden como una especie de héroe que ha tenido una presidencia exitosa y que finalmente tomó una decisión correcta al no buscar la reelección y retirarse de esta carrera por un segundo mandato. Ese es, digamos, la perspectiva de personas anti-Trump, mientras que hay otro grupo que va a tener siempre en su cabeza que a Joe Biden le faltó agudeza, le faltó destreza mental durante una gran parte de su presidencia, que tanto él como los medios de comunicación estuvieron escondiendo esa falta de capacidad cognitiva y que ya no se pudo esconder más allá del debate de hace 3 semanas, y que pues eso sí va a estar como en la mente, sobre todo de quienes no son seguidores del Partido Demócrata, que incluso esos demócratas van a ignorar en el resto de la historia la apertura total de fronteras, la inflación generalizada, la caída de los salarios, una, dice él, desastrosa retirada de Afganistán. Pero vamos a tener entonces dos partes, los trumpistas y los antitrumpistas, para quienes algunos sí van a seguir recordando la falta de agudeza mental del presidente Biden. A ver, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado si esto había ocurrido antes en la historia de los Estados Unidos, sobre todo para nuestros oyentes. Mr. Boston, has this happened at any time in the history of your country, of the United States, that the president down to the presidential candidate? No, this is a unique situation for somebody who has won all of his party's primaries and has control of all of the delegates less than a month before his party's national convention withdrawing. So this has never happened before. Yes, we have had presidents who thought about running for a second term, who decided the year before not to pursue it, but that was a different situation where they dropped out long before all the primaries had taken place, long before getting close to the party's convention. So this is a unique situation. There's no precedent in terms of what are the Democrats now going to do to select a successor candidate. It looks clear that Vice President Kamala Harris will be the successor. All signs point to that. But in terms of there being a process in place to officially make her the successor, new rules are being created today and tomorrow and this week and going forward, because we have never had this situation before. Nos dice Gonzalo que esta es una situación única, que esto antes nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos, y es que alguien que ya ganó todas las primarias de su partido, el Partido Demócrata, y además tiene el control de todos los delegados, y que pues esté retirando y esté tomando la decisión de no participar menos de un mes antes de la convención demócrata. Dice que sí, que ha habido presidentes que tomaron la decisión de no postularse a la reelección, pero que esto lo han hecho con mucha más anterioridad, con un año o incluso más, y que esta situación es distinta pues porque se toman antes de que se lleven a cabo las primarias y no tan cerca de la convención demócrata, por lo que además pues está por verse qué van a hacer los demócratas, que todo parece indicar que va a ser Kamala Harris quien tome las riendas, pero pues que esto va a tener que ratificarlo el partido precisamente en esa convención. Y ya que él dice que todo indica que Kamala Harris es la que va a tomar las riendas del Partido Demócrata, Hillary Clinton, cuando se enfrentó a Donald Trump, perdió, y cuando se le preguntaba, ella decía que obedecía a los techos de cristal, a que en los Estados Unidos es muy difícil que una mujer pueda ser presidenta de ese país. Él cree que ahora allá en Estados Unidos pueden terminar eligiendo a una mujer como presidente. Mr. Boston, when Hillary Clinton lost the presidency against Donald Trump, when she was asked, she said that it was very difficult for a woman to be elected in the U.S. as president. Do you think that now in 2024 the U.S. is ready to have a woman to be president, to be in the White House? Do you think the Americans are ready enough to vote for a woman? Yes. During the Republican primaries, Nikki Haley, the former governor of South Carolina, ran against Donald Trump and did fairly well, given the fact that Donald Trump has control of the Republican Party today. I think Republicans were perfectly ready for Nikki Haley to be our first female president. Similarly, I think Democrats are ready for a female president. I mean, they obviously nominated Hillary Clinton in 2016. So I believe that gender is no longer an issue. There is no glass ceiling that will prevent a woman from being
her party's nominee and perhaps even becoming president of the United States. I think those days of gender discrimination for president are gone. Nos dice Camila que él cree que sí, que por ejemplo durante las primarias del Partido Republicano, Nikki Haley, quien fue gobernadora del estado de Carolina del Sur, se postuló contra Donald Trump y le fue bastante bien, incluso teniendo en cuenta que Trump pues tenía el control del Partido Republicano. Nos dice que él cree que hoy en día los republicanos estaban ya perfectamente listos y preparados para que Nikki Haley fuera no solo la nominada del partido, sino la primera presidenta, y que en el caso del Partido Demócrata pues esto ya había pasado, ya había una nominada mujer que fue Hillary Clinton en el año 2016, y que él cree lo mismo, que ya el género no es un problema y que ese techo de cristal del que usted hablaba ya no es un impedimento para que una mujer sea la candidata e incluso, ¿por qué no, la presidenta de los Estados Unidos? Yo le quisiera preguntar al invitado, al señor Boston, bueno, ya nos comentó sobre el asunto de género, pero la señora Kamala Harris tiene otra característica muy importante, y es sus raíces indoamericanas y jamaiquinas, es decir, ella viene de unas raíces mixtas, y eso, si eso le va a convenir o por el contrario va en contra en su posible campaña. Mr. Boston, you have been very clear about that gender is no longer an issue, but I want to ask you about the roots of Vice President Kamala Harris. Do you think that that's going to be against her or in her favor? I don't think it will be against her. I mean, she is part Jamaican. She has one parent who's Jamaican, another who is Asian. I don't think that's going to be an issue. I think most Americans are going to select a candidate on the basis of competence. The United States is a country of immigrants. So I don't think that's an issue. Whoever gets elected president obviously is our commander-in-chief. Who will be in charge of making decisions in a very dangerous world. And so we want the most competent person who will make the best decisions in foreign policy as well as domestic policy. So no, I don't think that's an issue anymore. Nos dice Ana Cristina que no cree que esto vaya a ser un problema. Como usted lo decía, ella tiene un padre jamaiquino y otro padre que es asiático, por lo que la mayoría de los estadounidenses van a seleccionar un candidato con base en las competencias. Nos dice además que Estados Unidos es un país de migrantes, así que no cree que este sea un problema, que quien sea que resulte elegido como presidente pues va a ser el comandante en jefe, va a estar a cargo de tomar las decisiones en todo el mundo a nivel de política exterior y a nivel de política interior, pero que no cree que sus raíces o sus orígenes vayan a jugarle ni a favor ni en contra. Pero yo le quiero preguntar de todos modos al señor Boston, porque ese país de inmigrantes que eligió, del que él está hablando, es el mismo país que eligió a Donald Trump, que tiene un discurso que es básicamente xenófobo y racista. Mr. Boston, yeah, I understand your point. The United States is a country of immigrants, but the same country of immigrants is the country that voted for President for Donald Trump, whose discourse is mainly based on xenophobia, and also it's racist and etc., but it's basically xenophobic. I think many Americans would agree with what you just said, and I think many Americans would disagree with what you just said. Donald Trump was elected barely in 2016. He lost barely in 2020. I think 2024 is going to be a very close election. The polls show that the Republican Party under Trump's leadership is gaining more and more support from African Americans, more and more support from Latinos. And so there are many people in this country who are seeing Donald Trump as not being as you described him, although there are still many people in this country who see him as you described him. Nos dice Ana Cristina que muchos estadounidenses seguramente estarán de acuerdo con usted, pero también va a haber muchos estadounidenses que no estén de acuerdo con usted. Nos dice que Donald Trump fue elegido por escasos votos en 2016, que perdió también por escasos votos en 2020 y que este 2024 todo parece indicar que va a ser una elección muy reñida, pero que al mismo tiempo las encuestas muestran que el Partido Republicano bajo el liderazgo de Trump está ganando cada vez más apoyo, tanto de afroamericanos como de latinos, y que hay muchas personas que pues no estarían de acuerdo con lo que usted está diciendo, y que de hecho los inmigrantes hay varios que están tomando la decisión de apoyar a Donald Trump.
Ahora, ya que estamos hablando de Donald Trump, nuestro invitado como historiador, ¿cómo describe al presidente Donald Trump y a su gestión? Mr. Boston, as a historian, how can you describe President Donald Trump? Donald Trump is a phenomenon. We've never before had a president who had no prior political experience. He obviously is very gifted in being able to say things in support of his presidential candidacy that resonates with a big chunk of the American people. Much of what he says is totally antagonistic to a big chunk of the American people. So he is a total lightning rod with a big fan club and a big club of serious detractors. You either love him or you hate him. There's not many people in the middle who can't make up their mind. Although in this election, as between Donald Trump, the Republican, and presumably Kamala Harris as the Democrat, to the extent there are still people who have not made up their minds, they're going to be making the decision based on the lesser of two evils. Trump has his flaws and weaknesses, as does Harris. Neither of them is great like the great presidents in our history: George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, Ronald Reagan. We don't have candidates like that in 2024. Those are the candidates who I wrote about in my book that came out in April. As you said, I'm a presidential historian, and I've written about our great American presidents. Neither Joe Biden nor Donald Trump nor Kamala Harris would have any place in the list of great presidents or potential great presidents unless Kamala Harris shocks us all by all of a sudden becoming a person of substance as opposed to merely a person of form. Well, Mr. Talmadge Boston, thank you so much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you. Same here. Thank you. Thank you. 11 de la mañana, 48 minutos. ¿Qué nos dijo al final sobre su libro? Y además que no incluye ni a Donald Trump ni a Joe Biden dentro de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Le preguntaba a Gonzalo, Camila, que él cómo describiría a Donald Trump. Y nos dice el señor Boston que Trump es un fenómeno que nunca antes había existido en la historia de Estados Unidos, porque es un presidente que no tenía ninguna experiencia política previa, pero que por supuesto tiene muchísimo talento para decir las cosas, y además son cosas que o resuenan en una gran parte de los estadounidenses o por el contrario no resuenan en lo absoluto en los Estados Unidos, por lo que con Donald Trump hay dos opciones: o usted lo ama o usted lo odia, pero hay muy poca gente que está en la mitad. Después nos mostraba su libro que habla sobre las grandes lecciones que han dejado los grandes presidentes en la historia de Estados Unidos, y nos dice que este año lastimosamente ni Trump ni Harris son de esos grandes candidatos para la presidencia y que están lejos de personajes históricos como George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt o incluso John F. Kennedy. Y cuando nos vamos nosotros